Me llamo Andrés Salgado, tengo 69 años y vivo en Puebla, México. Durante años trabajé como guardia nocturno de una iglesia, cuidando el lugar cuando todos se iban, cuando el silencio lo cubría todo. Aquella noche parecía igual a cualquier otra. El último hermano salió, las luces se apagaron y yo hice mi ronda como siempre, pero algo no estaba bien. Había un sonido suave, como si alguien siguiera adentro. Pensé que era mi imaginación, hasta que escuché claramente un golpe detrás del altar. Mi piel se heló. Nadie debía estar allí. Nadie. Y aún así, algo estaba. Yo era el guardia nocturno de la iglesia, y esa noche descubrí algo que jamás debía haber visto. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué ciudad y país me escuchas. Y si esta historia ya te inquieta, deja tu like y suscríbete. Llevaba más de 18 años trabajando como guardia nocturno en aquella iglesia. No era solo un empleo para mí, era una responsabilidad que asumí con respeto, casi como un llamado. Había sido recomendado por un antiguo hermano de confianza, y con el paso del tiempo, la propia administración me fue dando cada vez más libertad dentro del lugar. Conocían mi carácter, mi disciplina, mi silencio. Sabían que podían dejar las llaves en mis manos sin preocuparse por nada. Yo era el último en cerrar y el primero en notar cuando algo no estaba en su sitio. Mi turno comenzaba justo después del último culto del día. Mientras todos se despedían, abrazaban a sus familias y regresaban a casa, yo me quedaba. Esperaba a que el eco de las conversaciones desapareciera por completo, a que las luces del salón principal se apagaran una por una y entonces comenzaba mi rutina. Revisaba puertas, ventanas, pasillos, oficinas, cada rincón. Caminaba despacio, con una linterna en la mano, escuchando incluso lo que no hacía ruido, porque en un lugar así el silencio también habla. La iglesia, cuando quedaba vacía, se transformaba por completo. Durante el día era un lugar lleno de vida, de cantos, de voces elevadas en oración, pero por la noche era otra cosa. Los mismos pasillos que antes estaban llenos de gente, ahora parecían más largos. Las sombras se estiraban en las paredes. El eco de mis propios pasos me seguía como si no estuviera solo. Y aún así, nunca tuve miedo, porque creía conocer ese lugar mejor que nadie. Sabía qué puerta crujía al abrirse, qué ventana no cerraba bien, qué interruptor fallaba a veces. Conocía el olor de cada sala, la forma en que el viento se colaba por ciertas esquinas, el sonido del sistema eléctrico cuando todo quedaba en calma. No había sorpresa que pudiera tomarme desprevenido, o al menos eso pensaba. Durante años nada fuera de lo normal ocurrió. Ningún incidente, ninguna señal extraña. Solo noches largas, silenciosas y rutinarias. Mi responsabilidad no era solo vigilar. También me encargaba de asegurar que todo quedara en orden para el día siguiente. A veces recogía objetos olvidados, acomodaba sillas, apagaba luces que alguien dejaba encendidas. En más de una ocasión encontré Biblias abiertas sobre los bancos, como si alguien hubiera salido con prisa, o como si hubiera dejado algo pendiente. Yo las cerraba con respeto, casi en silencio, como si interrumpiera algo sagrado. La confianza que tenían en mí era total. Tenía acceso a áreas restringidas, a oficinas privadas, incluso a espacios donde pocos podían entrar. Nunca abusé de eso. Nunca sentí curiosidad por lo que no me correspondía. Mi trabajo era claro: cuidar, observar y mantener todo en calma, y así fue durante años. No había secretos para mí dentro de esas paredes. Cada rincón me resultaba familiar, cada sombra tenía explicación, pero hay algo que aprendí demasiado tarde, y es que no todo lo que parece rutinario realmente lo es, porque uno puede caminar durante años por el mismo lugar, creyendo que lo conoce por completo, sin imaginar que hay partes que nunca le fueron mostradas, partes que permanecen ocultas, no por descuido, sino por intención. Conocía cada rincón de ese lugar, o al menos eso creía, porque esa noche
todo lo que pensé saber, comenzó a desmoronarse en silencio. Aquella noche comenzó como tantas otras que ya había vivido a lo largo de los años. El culto terminó sin nada fuera de lo común. Las últimas palabras del predicador aún resonaban suavemente en el aire, mientras los hermanos comenzaban a levantarse de sus asientos, recogiendo sus cosas con tranquilidad. Algunos se acercaban al altar por unos segundos más, otros se despedían en la entrada con abrazos largos, como si no quisieran irse todavía. Yo observaba todo desde mi lugar habitual, cerca de la puerta lateral, esperando el momento en que el flujo de personas disminuyera lo suficiente como para comenzar mi trabajo. Poco a poco, la iglesia fue quedando vacía. Las voces que antes llenaban el lugar se transformaron en murmullos lejanos, hasta desaparecer por completo. El sonido de la puerta principal al cerrarse marcó el inicio de mi turno. Era una sensación que ya conocía bien, ese instante exacto en el que todo cambiaba, donde la energía del lugar parecía apagarse junto con las luces, donde el silencio tomaba el control. Caminé hacia el interruptor principal del salón y apagué las luces una por una. Primero las del frente, luego las del centro y finalmente las del fondo. El lugar quedó envuelto en una penumbra suave, iluminado apenas por algunas luces de emergencia que dibujaban sombras largas sobre los bancos. Era un ambiente tranquilo, casi acogedor para alguien como yo, que ya estaba acostumbrado a ese tipo de soledad. Comencé mi rutina sin prisa. Revisé las puertas laterales, asegurándome de que cada una estuviera bien cerrada. Pasé por las ventanas, comprobando que no hubiera ninguna abierta. Todo estaba en orden, como siempre. El aire dentro del edificio era denso, pero no incómodo. Era ese tipo de silencio profundo que no molesta, que incluso da cierta paz. Mis pasos eran el único sonido presente, firmes y constantes, marcando el ritmo de una noche que parecía completamente normal. Entré en uno de los pasillos que conducían a las oficinas administrativas. Allí, como de costumbre, revisé cada puerta. Algunas estaban cerradas con llave, otras simplemente entornadas. Empujé suavemente una de ellas, encendí la luz e inspeccioné el interior. Escritorios ordenados, sillas en su lugar, papeles apilados. Nada fuera de lo habitual. Apagué la luz y continué. Había algo reconfortante en esa repetición diaria. Saber exactamente qué hacer, en qué orden, sin necesidad de pensar demasiado. Era como si mi cuerpo ya supiera cada movimiento antes de que yo lo decidiera. No había sorpresas, no había tensión. Solo una rutina que se repetía noche tras noche, sin fallar. Cuando regresé al salón principal, me detuve unos segundos en el centro. Observé el lugar en silencio. Las filas de bancos vacíos, el altar al fondo, las sombras que se movían ligeramente con el aire. Todo parecía en calma, todo parecía seguro. Era el tipo de escena que uno podría describir como completamente normal, incluso aburrida. Y sin embargo, había algo en el ambiente que esa noche se sentía ligeramente diferente. No era algo evidente, no era un ruido ni una imagen clara, era más bien una sensación casi imperceptible, como si el silencio fuera más pesado de lo habitual, como si el aire se hubiera detenido por un instante, pero en ese momento no le di importancia. Después de tantos años uno aprende a ignorar ciertas impresiones. Pensé que era solo cansancio, que tal vez había sido un día más largo de lo normal, así que seguí con mi rutina, convencido de que todo estaba exactamente como debía estar, porque hasta ese punto, esa noche parecía completamente normal, tranquila, segura, como todas las demás. Y fue precisamente eso, lo que la hizo aún más inquietante cuando todo comenzó a cambiar. Fue en medio de esa rutina tan conocida cuando algo empezó a romper la armonía silenciosa de la noche. No fue un golpe fuerte ni un sonido alarmante. Fue algo mucho más sutil, tan leve que, si no hubiera pasado tantos años en ese lugar, probablemente ni lo habría notado. Pero lo noté.
y desde ese instante algo dentro de mí se tensó. Mientras caminaba nuevamente por el pasillo que llevaba a las oficinas, mis ojos se detuvieron en una puerta que no recordaba haber dejado así. Estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo suficiente para que una línea de luz escapara desde el interior hacia el suelo del pasillo. Me quedé inmóvil por unos segundos, observando en silencio. No tenía sentido. Yo mismo había revisado esa área hacía poco, y estaba seguro de haber apagado todas las luces. Di un paso lento hacia la puerta. El suelo crujió bajo mi peso, y ese pequeño sonido pareció amplificarse en el silencio absoluto del lugar. Mi respiración se volvió más consciente, más pesada. Me acerqué un poco más, intentando escuchar algo desde dentro, pero no había voces ni movimientos claros, solo esa luz encendida, esperando. Empujé la puerta con cuidado. El interior de la oficina estaba completamente vacío, todo en su sitio. El escritorio ordenado, la silla ligeramente girada, como siempre, pero la luz estaba encendida. Me acerqué al interruptor y lo observé por un segundo, como si esperara que me diera alguna explicación. Luego lo apagué. Me quedé allí unos instantes más en silencio, intentando convencerme de que simplemente había sido un descuido, que tal vez en medio de la rutina había pasado por alto ese detalle. No sería la primera vez, pero algo no encajaba. Había una sensación extraña, como si ese pequeño error no fuera realmente un error. Salí de la oficina y cerré la puerta con firmeza. Continué mi recorrido tratando de retomar la calma de antes, pero ya no era igual. Ahora cada paso se sentía más atento, más alerta, como si mi cuerpo hubiera entendido algo antes que mi mente. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido leve, distante, pero claramente fuera de lugar. Me detuve en seco. Venía desde el fondo del edificio en dirección al salón principal. No era constante, era intermitente, como un roce o un pequeño golpe apagado, algo que no debería estar ocurriendo en un lugar completamente vacío. Giré lentamente la cabeza, intentando ubicar mejor el origen. El silencio volvió por unos segundos, y por un instante pensé que tal vez lo había imaginado, que todo estaba en mi cabeza, que la puerta, la luz, todo había sido una coincidencia. Pero entonces volvió a sonar, esta vez un poco más claro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo aún, pero sí una incomodidad profunda, una sensación que no podía ignorar. Caminé despacio en dirección al salón, con pasos medidos, intentando no hacer ruido. Cada sombra parecía más oscura ahora, cada rincón más profundo. Al llegar a la entrada del salón principal, me detuve. Miré hacia adentro. Todo estaba en penumbra, como lo había dejado. Las filas de bancos seguían vacías. El altar al fondo permanecía en silencio. No había señales visibles de que alguien estuviera allí, y aún así, el sonido venía de ese lugar. Di un paso más, luego otro. Mis ojos recorrían cada espacio, buscando cualquier movimiento, cualquier señal, pero no había nada, solo ese silencio pesado y la certeza de que algo no estaba como debía estar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero algo no estaba bien, y en ese momento supe que no podía ignorarlo más, porque lo que fuera que estaba ocurriendo no formaba parte de ninguna rutina que yo conociera. Me quedé de pie, justo en la entrada del salón principal, intentando convencerme de que había una explicación lógica para todo aquello. Tal vez algún objeto mal colocado, una ventana que no cerraba bien, el viento empujando algo en el interior, cualquier cosa que pudiera devolverme esa sensación de control que siempre había tenido en ese lugar. Pero en el fondo, sabía que no era tan simple. Entonces lo escuché otra vez, un sonido metálico, seco, breve, pero imposible de ignorar.
No era el tipo de ruido que hace el viento, tampoco el crujido de la madera o el eco de una tubería. Era algo distinto, como si alguien hubiera golpeado suavemente una superficie de metal, o hubiera dejado caer algo pequeño pero pesado. El sonido vino claramente desde dentro del salón. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí cómo los músculos se tensaban, cómo mi respiración se volvía más lenta, más controlada. Di un paso hacia adelante, entrando completamente en el salón, con la vista fija en la oscuridad que se extendía frente a mí. El aire parecía más frío allí dentro. Avancé despacio, dejando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Las luces de emergencia apenas iluminaban los bordes del lugar, creando sombras que parecían moverse con cada pequeño cambio de perspectiva. Cada banco, cada columna, cada rincón adquiría una forma distinta en la oscuridad, y entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez no fue metálico. Fueron pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con cuidado, tratando de no ser escuchado. El sonido venía desde la zona del altar. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, golpeando en mi pecho de una forma que no podía controlar. No era solo inquietud ya, era alerta, una alerta clara, directa, que me decía que algo no estaba bien, que no estaba solo. Me detuve por un instante, intentando escuchar mejor. El silencio volvió, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora estaba cargado, pesado, como si ocultara algo. Debe ser alguien que se quedó, pensé. Tal vez algún hermano que no salió, alguien que se distrajo, que decidió quedarse orando. Sí, eso tenía más sentido, pero entonces, ¿por qué esconderse? ¿Por qué moverse así? Di otro paso. El suelo volvió a crujir bajo mis pies, y en ese preciso instante, el sonido del otro lado se detuvo por completo, como si quien estuviera allí también me hubiera escuchado. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta la espalda. Ahora ya no era solo confusión, era desconfianza. Seguí avanzando, con más cuidado aún, intentando no hacer ruido. Mis ojos buscaban cualquier señal, una silueta, un movimiento, una sombra fuera de lugar, pero no veía nada, solo el altar, inmóvil, silencioso, aparentemente vacío, y sin embargo, sabía que el sonido había venido de allí. Entonces ocurrió un nuevo ruido, algo siendo movido, esta vez más claro, más evidente, como si un objeto pesado se deslizara ligeramente sobre el suelo, o como si algo hubiera sido empujado con esfuerzo, pero con cuidado de no hacer demasiado ruido. Mi respiración se detuvo por un segundo. Eso no podía ser el viento, eso no podía ser una coincidencia. Eso venía de dentro, de ese mismo lugar donde hacía apenas unos minutos yo había estado completamente solo. Di un paso más, acercándome lentamente hacia el altar, sintiendo cómo cada segundo se alargaba más de lo normal. Todo mi cuerpo estaba en tensión. Cada sonido, cada sombra, cada pequeño detalle parecía tener un significado distinto ahora. Y en ese momento entendí algo que no quería aceptar. No era un ruido cualquiera, no era un error, no era mi imaginación. Había algo dentro de la iglesia, algo que se movía, algo que no quería ser visto. Y lo peor de todo, era que yo ya estaba demasiado cerca como para fingir que no estaba pasando nada. Me quedé unos segundos completamente inmóvil, tratando de decidir qué hacer. Podía haber dado media vuelta, salir del salón y fingir que no había escuchado nada. Nadie me habría cuestionado. Nadie habría sabido lo que ocurrió esa noche. Pero algo dentro de mí no me permitió hacerlo. Tal vez fue el sentido de responsabilidad, o tal vez fue algo más profundo, algo que no supe explicar en ese momento. Lo único cierto es que decidí avanzar.
Respiré hondo y comencé a caminar lentamente por el templo vacío. Cada paso que daba resonaba con un eco seco sobre el suelo, rompiendo el silencio de una forma que me incomodaba más de lo que esperaba. Era como si el lugar entero estuviera escuchando mi presencia, como si cada rincón reaccionara a mis movimientos. Las luces de emergencia apenas iluminaban el camino, creando zonas de sombra donde mi vista no alcanzaba con claridad. Todo se veía distinto, más profundo, más incierto. Avancé entre las filas de bancos con la mirada fija hacia el altar. Sentía el corazón latiendo con fuerza, marcando un ritmo que parecía cada vez más rápido. Intentaba mantener la calma, convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero esa sensación en el pecho, esa presión, no desaparecía. El aire se sentía más denso mientras me acercaba. Pasé mi mano por uno de los bancos, como si necesitara un punto de apoyo, algo que me conectara con la realidad. Todo estaba en su lugar, aparentemente intacto, y aún así, la sensación de que algo había cambiado seguía creciendo dentro de mí. Di otro paso, luego otro. Mis ojos recorrían el espacio con más atención ahora. Cada sombra parecía esconder algo. Cada rincón parecía observarme de vuelta. No había movimiento visible, pero la presencia de ese sonido, de esos pasos que había escuchado antes, seguía ahí, como un eco en mi mente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. El silencio ya no era completo. Había un leve murmullo, casi imperceptible, como si algo se moviera con extrema cautela en algún punto cercano al altar. No era constante, era sutil, intermitente, pero estaba ahí. Me detuve, contuve la respiración, intenté enfocar el oído, y por un segundo todo volvió a quedar en silencio. Ese tipo de silencio que no tranquiliza, que inquieta. Tragué saliva y continué avanzando. Ahora mis pasos eran más lentos, más medidos. Intentaba no hacer ruido, aunque sabía que cada movimiento mío era imposible de ocultar en un lugar así. El eco me delataba. Cada pisada parecía anunciar mi presencia a quien fuera que estuviera allí. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Quién podía estar dentro? ¿Y por qué moverse así, a escondidas? No tenía sentido. Nadie debía estar en ese lugar a esa hora. Nadie. Y aún así, la evidencia estaba frente a mí. Algo estaba allí. Algo que había reaccionado a mi presencia. Algo que no quería ser descubierto. Sentí un leve temblor en las manos. No era miedo total aún, pero ya no era solo incomodidad. Era una alerta clara, una sensación de que estaba cruzando un límite, de que estaba avanzando hacia algo que no formaba parte de mi realidad cotidiana. Cada paso que daba, sentía que estaba entrando en algo que no debía ver, y aún así no me detuve. Seguí avanzando hasta quedar a pocos metros del altar. Desde esa distancia todo parecía en calma. No había movimiento visible, no había sombras desplazándose, nada fuera de lugar, al menos a simple vista. Pero el ambiente había cambiado. Era como si el aire estuviera cargado, como si el lugar guardara un secreto, uno que no estaba dispuesto a revelar fácilmente. Me incliné ligeramente hacia adelante, intentando observar mejor la zona detrás del altar. Allí, donde la luz apenas alcanzaba, había una oscuridad más profunda, más cerrada. Y fue en ese momento cuando sentí algo que no esperaba, una presencia. No la vi, no la escuché con claridad, pero la sentí, como si no estuviera solo en ese espacio, como si alguien o algo estuviera justo al otro lado, esperando. Y entonces entendí que ya no había vuelta atrás, porque lo que fuera que estaba ocurriendo estaba a punto de revelarse, y yo ya estaba demasiado cerca para escapar. Me quedé a pocos metros del altar, con la respiración contenida y la mirada fija en esa zona donde la luz ya no alcanzaba con claridad. Desde allí, el lugar parecía completamente inmóvil, pero algo dentro de mí sabía que no era así.
El sonido no había sido un error, no había sido producto de mi imaginación. Venía de ahí, justo detrás del altar. Ese era un espacio al que casi nadie tenía acceso. Durante años, solo unas pocas personas entraban allí, líderes, encargados específicos, gente de absoluta confianza. Yo mismo había pasado por ese lugar en contadas ocasiones, siempre acompañado, siempre con un propósito claro. No era una zona abierta, no era parte del recorrido habitual, y aún así, esa noche, algo se movía allí dentro. Di un paso más. El eco de mi pisada pareció más fuerte que nunca. Mi corazón latía con tanta intensidad que por un momento sentí que podía delatarme. Intenté controlar la respiración, hacerla más lenta, más silenciosa, pero era difícil. La tensión en mi cuerpo había llegado a un punto que no podía ignorar. Entonces, el sonido volvió, esta vez más claro, algo siendo movido. No era un golpe, no era un roce leve. Era el sonido de un objeto desplazándose con cuidado, como si alguien lo empujara lentamente, evitando hacer ruido. Provenía sin duda del otro lado del altar. Me detuve en seco. Cada fibra de mi cuerpo estaba en alerta. No había más dudas. Había algo allí. Y estaba activo. Di otro paso, acercándome aún más. Ahora podía ver con mayor claridad los bordes del altar, las sombras proyectadas por las luces de emergencia, y esa oscuridad más profunda justo detrás, como si ocultara algo que no quería ser visto. Mis ojos intentaban adaptarse, buscando cualquier señal, cualquier movimiento, nada, y aún así el sonido seguía en mi mente, fresco, reciente, imposible de ignorar. Avancé lentamente hasta quedar prácticamente frente al altar. Desde esa posición el acceso hacia la parte trasera estaba justo a unos pasos. Solo tenía que rodearlo, solo tenía que mirar. Pero algo me detuvo por un segundo, una sensación, no de miedo, sino de advertencia, como si una parte de mí supiera que cruzar ese punto significaba no poder volver atrás. Tragué saliva y di el siguiente paso. Rodeé el altar con cautela, manteniendo la mirada fija al frente. Cada centímetro que avanzaba aumentaba la tensión dentro de mí. El silencio era absoluto, pero no tranquilo. Era un silencio que presionaba, que pesaba, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Y entonces llegué. La parte trasera del altar se abrió ante mí, oscura, estrecha, casi oculta. Era un espacio que siempre me había parecido normal, sin importancia, un simple lugar funcional, pero esa noche se sentía distinto, más profundo, más cerrado, como si escondiera algo que nunca había sido mostrado completamente. Di un paso hacia ese espacio. El suelo crujió suavemente y en ese instante un nuevo sonido, más cercano, más evidente. Algo se movió justo frente a mí. No lo vi con claridad, pero lo escuché. Un leve arrastre, una fricción contra el suelo, como si alguien o algo hubiera reaccionado a mi presencia. Mi corazón dio un salto, mis ojos se abrieron más, intentando captar cualquier detalle en la oscuridad. Pero no había figura clara, no había silueta definida, solo esa sensación de que no estaba solo, de que había llegado exactamente al lugar donde no debía estar. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada segundo se estiraba, cada sonido, cada respiración se volvía más intensa. Y en ese momento entendí algo que me heló por dentro. Lo que fuera que estaba allí, sabía que yo también estaba. Y ahora ya no se estaba escondiendo igual. Ahora estaba reaccionando. Y yo estaba justo frente a eso. Me quedé completamente inmóvil, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la oscuridad detrás del altar. Ya no podía dar un paso más sin estar seguro de lo que estaba ocurriendo. El aire se sentía pesado, casi denso, como si algo invisible llenara ese espacio. Intenté controlar la respiración, pero cada inhalación parecía más ruidosa que la anterior. Y entonces lo escuché con claridad. No era un simple sonido, eran voces, muy bajas, casi susurros.
Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, llevaba años trabajando en ese lugar, acostumbrado al silencio, y a veces el silencio puede hacer que uno escuche cosas que no están ahí. Pero no, esto era diferente. Eran voces reales. Se escuchaban fragmentadas, como si varias personas hablaran al mismo tiempo, pero intentando no ser escuchadas. No podía entender lo que decían, pero estaba seguro de algo. No era una sola persona. Había más de uno. Mi piel se erizó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras inclinaba ligeramente la cabeza, tratando de captar mejor cada sonido. El silencio entre susurros era breve, y luego volvían, bajos, apurados, como si estuvieran discutiendo algo o coordinando algo. Y entonces, otro sonido, algo siendo arrastrado, un objeto pesado deslizándose lentamente sobre el suelo. Ese ruido no dejaba dudas. No era el viento, no era una ilusión, era real. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que por un momento pensé que podrían escucharlo. Instintivamente di un paso atrás, no por miedo total, sino por una necesidad de entender mejor antes de acercarme más. Pero incluso ese pequeño movimiento hizo que el suelo crujiera bajo mis pies, y en ese instante las voces se detuvieron, de golpe. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Era un silencio cargado, tenso, como si todos los que estaban allí también hubieran escuchado mi presencia. Sentí como mi garganta se secaba. Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Ahora ya no había dudas. No estaba solo. No era un error. No era un sonido aislado. Había personas ahí. Personas que no deberían estar en ese lugar. Personas que se movían en la oscuridad, justo detrás del altar, en un espacio donde casi nadie tenía acceso. Intenté quedarme quieto, sin hacer ruido, esperando que tal vez volvieran a hablar, que cometieran algún error, que revelaran algo más. Pasaron unos segundos, largos, pesados, pero nadie dijo nada. Y entonces, un susurro, más claro que los anteriores, tan bajo que casi parecía dirigido a alguien muy cercano. No entendí las palabras, pero entendí el tono. Era urgente, era tenso, no era una conversación normal, no era gente que se había quedado orando, no era alguien perdido, era algo más, algo que no encajaba con nada de lo que yo había visto en todos esos años. Mi mente comenzó a buscar explicaciones desesperadamente, pero ninguna tenía sentido. ¿Por qué estarían allí? ¿Por qué en ese lugar? ¿Por qué a escondidas? Y sobre todo, ¿por qué en silencio? Sentí que el tiempo se detuvo por completo. Cada segundo se alargaba más de lo normal. Cada sonido, cada respiración, cada pequeño movimiento se volvía más intenso. Y en ese momento entendí algo que me heló la sangre. Lo que estaba ocurriendo detrás de ese altar no era algo que yo debía presenciar. No era algo que formara parte de mi trabajo. No era algo que pudiera ignorar, pero tampoco algo de lo que pudiera salir fácilmente. Porque ya no era solo un ruido. Había personas ahí. Y ahora sabían que yo también estaba cerca. Me quedé inmóvil detrás del altar, con el cuerpo tenso y la respiración contenida, intentando no hacer el menor ruido. Sabía que, si daba un paso en falso, quienes estaban allí descubrirían que no solo había escuchado algo, sino que ya estaba lo bastante cerca como para ver. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la oscuridad de ese espacio oculto. Había una pequeña luz encendida más al fondo, una lámpara baja, casi cubierta, como si no quisieran que su resplandor se notara desde el salón principal. Y fue justamente esa luz tenue la que me permitió entender lo que estaba ocurriendo. No eran intrusos, no eran ladrones externos, no eran personas desconocidas, eran hombres de la propia iglesia. Reconocí sus voces antes incluso de distinguir bien sus rostros.
Uno de ellos era un encargado administrativo que llevaba años trabajando cerca de la dirección. El otro, uno de los líderes más respetados por la congregación, un hombre que durante el día subía al altar con la Biblia en la mano y una voz firme que inspiraba confianza. Verlo ahí, agachado, hablando en susurros y moviéndose con prisa contenida, me produjo una impresión que todavía hoy no puedo describir del todo. Fue como si algo dentro de mí se rompiera en silencio. No estaban orando, no estaban limpiando, no estaban guardando nada común. Frente a ellos había una caja metálica grande, empotrada detrás de un panel de madera que yo jamás había visto abierto. Nunca. En todos mis años trabajando allí, nunca imaginé que detrás de esa estructura hubiera un compartimiento oculto. Uno de ellos sostenía una carpeta gruesa, repleta de papeles, mientras el otro retiraba varios sobres, pequeños paquetes envueltos y unos registros encuadernados que colocaban con rapidez sobre una mesa angosta. No hablaban como personas tranquilas. Hablaban bajo, tenso, como si el tiempo se les estuviera acabando. Me incliné apenas lo suficiente para ver mejor, cuidando hasta mi respiración. Escuché palabras sueltas antes de que venga la revisión. Esto no puede quedar aquí. Se saca hoy mismo. Esos nombres no deben aparecer. Cada frase caía sobre mí con más peso que la anterior. Yo no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Aquello no era un simple trámite, no era un procedimiento ordinario. Era una maniobra hecha a escondidas, después del culto, de noche, en el único momento en que creían que nadie más podía verlos. Uno de ellos abrió la carpeta y comenzó a separar documentos con rapidez. Alcancé a distinguir hojas membretadas, listas, recibos, copias de depósitos, nombres escritos a mano, cantidades subrayadas. El otro sacó del compartimiento varios paquetes envueltos en plástico y los metió en una maleta oscura que estaba abierta sobre el suelo. No vi montañas de dinero como en una película. No fue algo exagerado. Fue peor. Fue realista, preciso, metódico. Como si aquello llevara tiempo ocurriendo y todos sus movimientos ya estuvieran ensayados. En ese instante sentí una punzada helada en el pecho, porque comprendí que no estaba viendo una improvisación. Estaba viendo una rutina secreta, algo que ellos ya habían hecho antes, algo que sabían exactamente cómo hacer sin dejar rastro. Mis piernas se tensaron. Una parte de mí quería salir de allí de inmediato, marcharme sin mirar atrás y fingir que nunca había visto nada. Pero otra parte, una parte más fuerte, me obligó a quedarme, no por valentía, sino por incredulidad. Mi mente todavía luchaba por aceptar que hombres tan visibles dentro de la iglesia estuvieran escondiendo documentos, sacando registros y retirando cosas de un compartimiento oculto justo detrás del altar, el lugar más simbólico de todo el templo. Uno de ellos dijo entonces algo que todavía resuena en mi cabeza. No todo puede quedarse en los archivos. Hay cosas que deben desaparecer antes de que alguien pregunte. Sentí que la sangre me bajaba del rostro, porque esa frase no dejaba espacio para la duda. No estaban protegiendo a la iglesia, se estaban protegiendo a sí mismos. El líder tomó otro legajo de papeles, lo revisó rápido y arrancó varias hojas que dobló con fuerza antes de meterlas en un sobre. El encargado administrativo abrió una libreta gruesa, como un registro interno, y pasó páginas con ansiedad. Buscaba algo específico. Cuando lo encontró, señaló una línea y ambos guardaron silencio por un segundo. Luego el líder negó con la cabeza y dijo en voz baja: «Eso tampoco puede quedar». Yo ya no estaba simplemente sorprendido, estaba paralizado. Todo lo que había creído sobre ese lugar comenzó a desmoronarse ahí mismo, en aquella oscuridad, sin escándalos, sin gritos, sin una escena teatral. Solo hombres respetados moviendo papeles, ocultando registros, retirando paquetes, hablando con miedo de que ciertas cosas salieran a la luz. Y fue precisamente eso lo que más me perturbó. No era una locura, no era una escena fuera de control, era algo frío, calculado.
casi normal para ellos, como si supieran perfectamente qué debía guardarse, qué debía salir y qué debía desaparecer antes del amanecer. Me moví apenas unos centímetros para no perder detalle y entonces vi algo más. Sobre la mesa no solo había documentos, también había varios sobres con ofrendas especiales y un pequeño libro de anotaciones con nombres, fechas y cantidades. No podía leerlo completo desde mi posición, pero bastó ver cómo lo ocultaban de inmediato en la maleta para entender que ese libro tenía un valor distinto. No era algo que quisieran dejar en manos de nadie. En ese momento entendí que había cosas que nunca debían verse a la luz. No lo pensé como una frase bonita, lo sentí como una verdad amarga. Aquello no era un error aislado, era una puerta abierta por accidente a una parte de la iglesia que jamás estaba destinada a ser vista por gente como yo. Los cultos, las prédicas, las palabras sobre verdad y rectitud, todo eso seguía existiendo allá afuera, en el salón principal, pero detrás del altar, en ese rincón donde casi nadie entraba, existía otro mundo, uno hecho de secretos, registros ocultos y decisiones tomadas en voz baja. Quise convencerme de que estaba interpretando mal la escena, de que tal vez había una explicación administrativa, una razón legítima para mover todo aquello en secreto. Pero entonces escuché la frase que terminó de derrumbar cualquier intento de inocencia. Si esto se queda aquí, nos hunde a todos. No dijeron nos complica, no dijeron trae problemas, dijeron nos hunde. Y esa palabra cambió todo, porque uno no se hunde por una confusión menor. Uno se hunde por algo grave, por algo que, si se conoce, destruye reputaciones. El líder cerró la carpeta con fuerza, como dando por terminado algo importante. El otro hombre terminó de guardar los paquetes y volvió a cerrar el compartimiento oculto detrás del panel de madera. Lo hizo con tanta naturalidad que entendí que no era la primera vez. Luego apagaron la pequeña luz y por un segundo temí que fueran a salir justo hacia donde yo estaba. Mi corazón se disparó. Retrocedí apenas lo necesario, pegándome a la pared, rezando en silencio para que el crujido del suelo no me delatara. Escuché cómo acomodaban la maleta, cómo uno respiraba agitadamente, cómo el otro decía, nos vamos por la puerta lateral, nadie tiene que saber esto, nadie. Esa palabra me golpeó de una forma distinta, porque yo ya lo sabía, yo estaba ahí, yo había visto, y en el instante en que entendí eso, también entendí que mi vida dentro de esa iglesia acababa de cambiar para siempre. Yo seguía pegado a la pared, casi sin respirar, intentando fundirme con la oscuridad como si eso pudiera borrar mi presencia. Había logrado retroceder lo suficiente para no quedar expuesto por completo, pero no lo bastante como para escapar sin hacer ruido. Desde donde estaba, escuchaba cada movimiento con una claridad insoportable. El cierre de la maleta, el roce de los zapatos sobre el suelo, la respiración contenida de aquellos hombres que, unos segundos antes, aún creían estar completamente solos. Todo dentro de mí gritaba que me marchara, que saliera de ahí, que fingiera no haber visto nada, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como si una parte de mí hubiera quedado paralizada entre el miedo y la incredulidad, porque una cosa era sospechar que algo extraño ocurría dentro de la iglesia, y otra muy distinta era estar allí, a pocos metros, después de haber visto con mis propios ojos a dos hombres de autoridad escondiendo documentos, retirando registros y hablando como si temieran que la verdad los destruyera. Entonces ocurrió. Di un pequeño paso hacia atrás, apenas un movimiento instintivo, probablemente causado por la tensión en mis piernas. Fue mínimo, casi nada, pero el suelo de madera vieja crujió bajo mi peso. Ese sonido, tan pequeño, cayó en la oscuridad como un disparo. Todo se detuvo, absolutamente todo. No hubo más susurros, no hubo más movimiento, no hubo más roce de papeles ni sonido de cierres. Solo un silencio denso, pesado, brutal,
Un silencio que no se parecía a nada de lo anterior. Era el silencio de quienes acaban de darse cuenta de que no están solos. Sentí cómo mi corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que por un instante pensé que ellos podían escucharlo. El aire se volvió insuficiente. Mi garganta se secó por completo. Me quedé inmóvil, sin atreverme siquiera a girar la cabeza. Y entonces, una voz. ¿Quién está ahí? No fue un grito, fue peor. Fue una voz baja, firme, seca. La voz de alguien que ya sospechaba la respuesta, pero necesitaba confirmarla. No respondí, no pude. Mis labios no reaccionaron. Mi mente trató de inventar algo, cualquier excusa, cualquier frase sencilla, pero ninguna salió. Y ese silencio mío fue, probablemente, la confirmación que ellos necesitaban. Escuché un paso, luego otro. Venían hacia donde yo estaba. El suelo volvió a sonar bajo sus zapatos, esta vez lento, medido, como si no tuvieran prisa porque sabían que quien fuera que estuviera allí ya no tenía salida fácil. Una luz se encendió de golpe, no una luz fuerte del salón, sino una lámpara pequeña, suficiente para romper la penumbra y empujar las sombras hacia atrás. Fue entonces cuando uno de ellos me vio. Nuestros ojos se cruzaron por apenas un segundo, pero ese segundo me marcó para siempre. Su rostro cambió de inmediato. Primero fue sorpresa, después tensión y finalmente algo peor. Una frialdad calculada que jamás le había visto durante el día, nunca desde el púlpito, nunca entre himnos ni sermones. Era como si en ese instante se hubiera quitado una máscara invisible. Andrés, escuchar mi nombre en esa oscuridad me heló la sangre. Ya no había forma de fingir, ya no podía decir que iba pasando por casualidad, ya no podía hacer como si no supiera nada. Salí apenas unos centímetros de la sombra, lo suficiente para que me vieran completo. Sentía las piernas pesadas, torpes, como si llevara piedras atadas a los tobillos. El encargado administrativo me miró con el rostro endurecido, pero el líder fue quien sostuvo mi mirada con más fuerza. No habló enseguida, solo me observó, en silencio, como si estuviera calculando cuánto había visto, cuánto había escuchado, cuánto entendía realmente, y ese silencio fue lo que más miedo me dio, porque no era el silencio de alguien sorprendido, era el silencio de alguien que está pensando qué hacer contigo. Nadie dijo nada durante varios segundos. La maleta seguía abierta a un lado, la carpeta aún estaba sobre la mesa. La puerta del compartimiento oculto acababa de cerrarse, y yo estaba allí, frente a ellos, convertido de pronto en un problema. Sentí que el aire pesaba el doble. Miré un instante alrededor, buscando algo a qué aferrarme, alguna frase que rompiera aquella escena imposible, pero todo se había vuelto demasiado real. Lo único que podía escuchar era el zumbido leve de la lámpara y mi propia respiración, corta e irregular. El encargado fue el primero en hablar. ¿Qué haces aquí? La pregunta sonó absurda incluso para mí. Yo trabajaba allí. Era el guardia nocturno. Mi presencia en la iglesia a esa hora era normal. Lo anormal eran ellos. Pero la forma en que lo dijo no buscaba una respuesta real. Buscaba marcar territorio, colocarme en una posición de inferioridad, hacerme sentir que yo era el intruso. Traté de hablar, pero mi voz salió seca. Escuché un ruido. Eso fue todo lo que logré decir. El líder bajó la mirada por un instante, respiró hondo y volvió a mirarme. No parecía nervioso en apariencia, pero lo conocía desde hacía años, y por primera vez noté algo que nunca antes había visto en él. Tensión verdadera, una tensión contenida con disciplina, sí, pero real. Esto no es asunto tuyo, dijo finalmente. Su tono no fue alto, no fue agresivo, pero fue tan duro que me atravesó por dentro. Me quedé quieto, no respondí, porque en ese momento entendí que cualquier palabra equivocada podía empeorarlo todo. El otro hombre dio un paso más hacia mí.
Sus ojos iban de mi rostro a la entrada del espacio, como verificando que no hubiera nadie más. Luego volvió a preguntarme, esta vez en voz aún más baja, ¿cuánto viste? Esa pregunta fue un golpe directo al pecho. No, ¿qué pasó? No, ¿qué crees que viste? No, ¿por qué viniste? Preguntó cuánto vi, como quien ya sabe que algo fue descubierto y solo necesita medir el daño. No supe qué contestar, y creo que mi silencio volvió a delatarme. El líder apretó la mandíbula. Lo vi claramente. Luego enderezó los hombros, dio un paso al frente y señaló con la mano hacia la salida lateral. Sal de aquí. No fue una sugerencia, fue una orden. Así de simple, así de fría. Sentí un nudo en el estómago. Una parte de mí quiso obedecer de inmediato, bajar la cabeza y marcharse, pero otra parte, la parte herida, la que todavía no podía creer lo que estaba viendo, me empujó a hacer la peor pregunta posible. ¿Qué están haciendo? La frase salió más baja de lo que imaginaba, pero en ese silencio pesó como una acusación. Los dos hombres se miraron. No fue un cruce de miradas largo, apenas un instante, pero en esa mirada pasó algo. Algo que me hizo entender que ya no estaba viendo solo a dos hombres sorprendidos, sino a dos personas decidiendo cómo controlar una situación. El encargado cerró la maleta de golpe. El sonido me hizo estremecer. El líder dio otro paso hacia mí, ahora lo bastante cerca como para que pudiera verle cada línea del rostro endurecido por la tensión. Te dije que salieras. Su voz seguía siendo baja, pero ahora llevaba una amenaza contenida que no necesitaba gritar para hacerse entender. Fue ahí cuando todo cambió, porque hasta ese momento yo todavía conservaba, en el fondo, una pequeña esperanza absurda, la esperanza de que me explicaran algo, de que me dijeran que había una razón válida, un procedimiento reservado, un asunto delicado pero legítimo, cualquier cosa que evitara el derrumbe total de lo que yo creía sobre ese lugar. Pero esa forma de mirarme, ese tono, esa urgencia por expulsarme sin una sola explicación, me confirmó que lo que había descubierto no solo era real, era peligroso, no porque fueran a atacarme físicamente en ese instante, no, era más profundo que eso, era peligroso porque yo ya había cruzado una línea invisible, había visto algo que no debía ver, había entrado sin permiso en una verdad que solo existía detrás del altar, cuando los himnos ya habían terminado y la congregación se había ido a casa. Di un paso atrás, no por obediencia total, sino porque entendí que quedarme allí un segundo más podía llevar la situación a un punto mucho peor. El encargado seguía mirándome con una mezcla de molestia y alarma. El líder no apartaba los ojos de mí. No había enojo abierto en su rostro, había control, y eso me asustó más, porque el enojo explota, el control calcula. Comencé a retroceder lentamente hacia la salida lateral. Nadie se movió para detenerme, pero ambos siguieron cada paso mío con la mirada. Sentí que el aire me faltaba. Cada paso parecía más largo, más torpe. El salón oscuro, los bancos vacíos, el altar silencioso, todo lo que durante años había representado seguridad y servicio, de pronto se había convertido en el escenario de una verdad que ya no podía desver. Y mientras me alejaba, una certeza terrible comenzó a instalarse dentro de mí. Esa noche no terminaría cuando yo saliera por esa puerta. Esa noche apenas estaba empezando. Salí por la puerta lateral con las piernas temblando, intentando mantener la calma por fuera mientras por dentro todo se desmoronaba. El aire de la noche me golpeó el rostro como si acabara de despertar de algo irreal, pero no lo era. Lo que había visto seguía allí, latiendo en mi mente, repitiéndose una y otra vez. Caminé unos pasos alejándome del edificio, pero no me fui del todo. Me quedé en la oscuridad, observando a distancia, tratando de entender si aquello realmente había pasado, o si en algún momento encontraría una explicación que lo hiciera menos grave. Pasaron unos minutos.
largos, pesados, y entonces los vi salir. Primero uno, luego el otro. La misma puerta por la que yo había salido. La maleta ya no estaba abierta. Iba cerrada, bien sujeta. Caminaron con naturalidad como si nada hubiera ocurrido, como si esa noche fuera igual a cualquier otra. Pero sus rostros, sus expresiones, no eran las mismas de siempre. No eran los hombres del altar, ni los que saludaban a la congregación con una sonrisa tranquila. Eran otros, más cerrados, más atentos. Uno de ellos se detuvo al verme. No dijo nada al principio, solo me miró. Y ese silencio fue suficiente para que entendiera todo. Luego se acercó un poco más, lo suficiente para que su voz no tuviera que elevarse. Andrés, hay cosas que es mejor no malinterpretar. No fue una amenaza directa. No dijo, no hables. No dijo, olvida lo que viste. Pero no hacía falta. El tono, la mirada, el contexto, lo decían todo. Asentí lentamente, sin responder, porque en ese momento comprendí que cualquier palabra mía podía ser usada en mi contra. No sabía hasta dónde llegaba aquello. No sabía quién más estaba involucrado. No sabía qué pasaría si yo hablaba. El otro hombre simplemente añadió, tu trabajo es cuidar el lugar. Nada más. Nada más. Esa frase me atravesó de una forma que no esperaba, porque durante años yo había creído que cuidar ese lugar también significaba proteger su integridad, su verdad, su esencia. Pero esa noche entendí que para ellos, cuidar significaba otra cosa. Significaba no ver, no preguntar, no intervenir. Me quedé en silencio. Ellos se marcharon. Y yo me quedé ahí, de pie, sintiendo que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Nada se dijo abiertamente. Nadie me llamó. Nadie me confrontó. Pero todo había cambiado. El ambiente en la iglesia ya no era el mismo. No porque los demás lo notaran, sino porque yo ya no podía verlo igual. Cada vez que entraba al templo, ya no veía solo un lugar de oración. Veía ese espacio detrás del altar, veía el panel oculto, veía la maleta, escuchaba los susurros, cada predicación, cada palabra sobre verdad, cada enseñanza. Empezaba a resonar de forma distinta dentro de mí, y lo más inquietante era que ellos actuaban como si nada hubiera pasado. El líder seguía predicando, el encargado seguía organizando, las personas seguían confiando. Todo continuaba exactamente igual, en apariencia, pero yo sabía que no lo era, y ese conocimiento me pesaba. Comencé a notar pequeños cambios, miradas más largas de lo normal, silencios incómodos cuando yo aparecía cerca, conversaciones que se detenían cuando entraba a una sala. Nada evidente, pero suficiente. Suficiente para entender que ya no era invisible, que sabían que yo sabía y que estaban atentos. No hubo una amenaza directa, no hubo confrontación abierta, pero había algo peor, una vigilancia silenciosa, un recordatorio constante de que yo había cruzado un límite. Durante varias noches intenté seguir como si nada, hacer mi trabajo, cumplir con mis rondas, ignorar lo que había visto, pero no pude. Cada vez que pasaba cerca del altar, algo dentro de mí se tensaba. Cada vez que miraba ese espacio, sentía que estaba viendo un secreto enterrado, uno que nadie quería que saliera a la luz. Dormía mal, pensaba demasiado, me hacía preguntas que no tenían respuesta. ¿Desde cuándo pasaba eso? ¿Quién más lo sabía? ¿Era solo dinero? ¿O había algo peor? Y la pregunta que más me atormentaba, ¿yo debía hablar o debía callar? Pasaron días, luego semanas, hasta que una noche, mientras hacía mi ronda como siempre, me detuve frente al altar. Me quedé ahí, en silencio, mirando ese lugar que había sido parte de mi vida durante tantos años. Y sentí algo que no esperaba. No fue miedo, fue claridad.
Entendí que ya no podía seguir allí como si nada hubiera pasado, que no podía caminar por ese lugar fingiendo que no sabía lo que ocurría detrás de esas paredes. Pero también entendí algo más. Hablar no era tan simple, no tenía pruebas, no tenía respaldo, solo tenía lo que había visto, y en un lugar donde todos confiaban ciegamente. Eso no era suficiente. Esa misma noche tomé una decisión. No hice escándalo, no confronté a nadie, no señalé, pero tampoco me quedé. Renuncié días después con una excusa simple. Dije que necesitaba tiempo, que ya no podía seguir en el turno nocturno. Nadie insistió demasiado, y eso también me dijo mucho. Salí de ese lugar en silencio, sin cerrar el ciclo, sin respuestas, pero con una verdad que ya no podía ignorar. Ese día entendí que no todo lo que ocurre dentro de una iglesia es lo que parece. Aquella noche no terminó cuando salí por la puerta lateral, ni tampoco terminó cuando dejé mi trabajo días después. La verdad es que de alguna forma esa noche sigue viva dentro de mí hasta hoy, porque hay cosas que uno no puede simplemente olvidar. Hay momentos que no se borran, que se quedan grabados como una marca silenciosa, cambiando la forma en que ves todo lo que antes dabas por seguro. Durante años yo creí que entendía lo que era la fe. Creí que un lugar sagrado era, por definición, un lugar limpio, transparente, intocable. Creí que las personas que hablaban desde el altar representaban algo más alto, algo más puro. Pero esa noche entendí algo que me dolió aceptar. La fe no es lo mismo que las personas. La iglesia no es sinónimo de perfección. Y la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre encuentra la forma de salir. No fue una escena exagerada. No fue algo sacado de una película. Fue real, silencioso, frío. Y precisamente por eso fue más perturbador. Porque no había caos, no había gritos, no había violencia, había control, había planificación. Había hombres que sabían exactamente lo que estaban haciendo y cuándo hacerlo para que nadie los viera. Y durante mucho tiempo nadie los vio, excepto yo. Y ese fue el peso que tuve que cargar después, porque uno no vuelve a ver igual un lugar donde entregó años de su vida, cuando descubre que detrás de lo visible existía otra realidad completamente distinta. Intenté seguir adelante, intenté dejarlo atrás. Pero cada vez que escucho a alguien decir que dentro de una iglesia todo es verdad, algo dentro de mí se inquieta. No porque haya dejado de creer, no, sigo creyendo, pero ahora sé que la fe no está en las paredes, ni en las estructuras, ni en los títulos. La fe verdadera no necesita esconder nada, no necesita moverse en la oscuridad, no necesita borrar registros, ni guardar secretos detrás de un altar, y esa diferencia es la que lo cambia todo. Aquella noche entré a la iglesia pensando que estaba trabajando, pero salí sabiendo que había descubierto algo que muchos querían esconder. Y tal vez lo más difícil no fue lo que vi, sino lo que entendí después, que hay verdades que incomodan tanto que las personas prefieren enterrarlas antes que enfrentarlas, pero tarde o temprano salen a la luz, porque siempre lo hacen, siempre. Si tú también crees que la verdad no puede permanecer oculta para siempre, escribe en los comentarios. La verdad siempre sale a la luz y dime también desde qué ciudad y país estás viendo esta historia. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Dale like si esta historia te hizo reflexionar. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay historias que necesitan ser contadas. Y recuerda, fui el guardia nocturno de esa iglesia. Y hasta hoy sigo preguntándome cuántas cosas más ocurrían allí cuando nadie estaba mirando.